El Señor tiene sentido del humor y hoy preparó un tema nuestro Señor fuera del que ya estaba previsto dar hoy. Y aunque en el versículo habla de fantasmas, no lo estamos diciendo haciendo por la fecha. Te invito, hermano, a que abras tu Biblia en Lucas 1, del 16 al 20. Dice la palabra: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando de Juan Bautista, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué dice, hermano? Bien dispuesto. Dijo Zacarías el ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Dice 19, le dice el ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, el mensaje es claro. El mensaje se llama: Jesús es paciente. Jesús es paciente. Muchas veces, hermanos, nosotros pedimos a Dios algo. Le estamos pidiendo muchas cosas al Señor. Y a veces nos desesperamos porque no nos contesta aparentemente. Todo tiene su tiempo para el Señor, hermanos. Todo tiene su tiempo para el Señor. Pero a veces nosotros no podemos o no queremos o no tenemos la disposición de esperar. El Señor, hermanos, nos habla, nos invita, y a veces nosotros, hermanos, a veces nosotros no queremos simplemente escucharle, no queremos escucharle. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo la palabra nos va llevando a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces el Señor invitó? ¿Cuántas veces Cristo invita? Y vamos a ver los tipos de respuestas que recibió Jesucristo para ver con cuál nosotros nos identificamos. Amén. Muy bien. Te invito a que busques Marcos. Empezamos la prédica ya. Marcos 1, 16 y 20. Fíjate, hermano, presta atención en la invitación y en la respuesta. Vamos a leer muchos textos, pero lo más importante y lo fundamental es la invitación, cómo Jesucristo invita y cuál es la respuesta que recibe. Amén. Vamos a ver. Dice la palabra:
Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid, ¿qué? En pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, les siguieron. ¿Cuánto tiempo será ese luego, hermanos? No contesten, lo vamos a ver ahorita en otro versículo. Dejando luego sus redes, les siguieron, porque así podemos entender que a lo mejor cuando terminaron de pescar, Jesucristo se sentó, esperó, ellos guardaron sus redes y le siguieron. Eso podría dar a entender la palabra, porque dice la palabra luego, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cómo se esclarece la palabra cuando lo vayamos viendo con otros textos. 19. Pasando de ahí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó, ¿qué dice? Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Como que acá hay una acción como que un poquito más inmediata. ¿Ya lo entendieron? Como que Marcos y Poncho estén pescando con su papá, el hermano Felipe, y dejan al hermano Felipe en la barca y ellos siguen a Jesús. ¿Se entendió? Aquí me muestra una acción más inmediata. ¿Sí? Ahora, hermanos, te invito a que busques Mateo 4. Vamos a estar viendo los evangelios, hermanos. Mucho evangelio vamos a ver. Mateo 4, del 22 al 36, y observa bien. Pero Mateo 14, 22 al 36. Mateo 14. Dice la palabra. Mateo 14, del 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Acá nos va a mostrar algo, hermanos, pero escucha lo que dice aquí. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y voy a hacer este paréntesis, brincamos a Mateo 4, 18 y 19. No te pierdas de que Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca. Mateo 4, 18 y 19. ¿Qué me dice la palabra? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes del mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El 20 que me dice, ellos entonces, ¿qué dice? Dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces, lo que en otro versículo en Marcos decía, luego le siguieron, aquí me dice la palabra y me esclarece que lo hicieron al instante. Que no se preocuparon ni de las redes ni de la barca, dejaron todo para seguir a Jesucristo. Tiene mucha relevancia esto y no lo pierdas, porque al final esto es una parte fundamental del mensaje. Regresas a Mateo 14 que estábamos leyendo, leímos el versículo 22. Ahora leemos el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿a qué hora será la cuarta vigilia de la noche, hermanos? 4 de la tarde, ¿no? Está hablando de la noche. Te voy a explicar, si tienes donde apuntar, apúntalo. Primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Segunda vigilia, de 9 de la noche a 12 de la noche. ¿Sí? Segunda vigilia. Tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana.
La cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo a qué horas vieron a Jesucristo? De 3 a 6. Imagínense, hermanos, que están en el mar, en la barca. El hermano Saúl debe conocer más ese ambiente. ¿Cómo está, hermano, a esa hora en el mar, dentro del mar, en una barca? ¿Se puede ver con claridad, hermano? No, hay como una especie como de neblina, ¿no? Como que no está tan claro por el mismo vapor del agua, ¿no? No se ve. ¿Por qué hago esta aclaración? Para que se explique y se entienda lo que vamos a ver más adelante. ¿Ve qué te dice acá? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando, fíjense, sobre el mar. O sea que Jesús no le importó si era tierra, si era agua, él estaba yendo hacia la barca, pero imagínense a los discípulos cuando despertaron y vieron esa sombra que se está acercando a la barca, forma de humano, forma de hombre, y que está caminando sobre el agua. ¿Sí? Imagínense ustedes esto, que vean eso, que estén ustedes en un charquito y que a las 4 de la mañana más o menos vean una silueta que está andando sobre el agua y que está viniendo a ustedes. ¿Qué van a pensar? La Llorona, ¿no? 26, vean qué dice. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, o sea que no estaban andando sobre un charquito, viéndole andar sobre el mar, quiere decir que estaba caminando sobre el mar, se turbaron. ¿Qué quiere decir la palabra turbar? Tuvieron miedo, se pusieron nerviosos, les entró la angustia, estaban buscando dónde guardarse y no había dónde guardarse porque estaban dentro de una barca. ¿Sí? Eso es turbarse, estaban desesperados. Y dijeron, fíjense qué dijeron: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Se dieron cuenta? Estaban viendo algo que nunca habían visto y no podían entender algo que nadie les había explicado. Estaban viendo a una persona, una silueta caminar sobre el mar. ¿Sí? Pero fíjense, cuando Jesucristo detecta que la barca ya menos se va a hundir de tanto miedo que tenían los discípulos, siente el temor de sus discípulos y les grita. Fíjense que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué pasa, hermano, cuando tienes una circunstancia adversa, la cual no estás acostumbrado? Se te presenta una situación angustiante, desesperada, y lo primero que quieres hacer es tener miedo, ponerte a llorar o guardarte o esconderte. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando ve que uno de sus hijos está teniendo temor? Nos habla, nos dice: ¿qué está pasando? No tengan temor, yo estoy con ustedes. ¿Saben qué es el único problema, hermanos? Que como tenemos temor y estamos turbados, no escuchamos la voz de Dios. Porque la voz de Dios se escucha en la calma y en el silbo apacible. Amén. Si en el momento de la angustia tú cierras los ojos, te sientas, te calmas y te pones a orar, la respuesta está más cerca de lo que tú crees. Pero si dejas que el temor te domine, hermano, ya estuvo. Fantasma o no fantasma, demonio o no demonio, ya, como dice el mundo, ya te chupó la ropa. Sí, porque con el temor, los demonios tienen el poder de atacarnos. Porque dice la palabra: el perfecto amor echa fuera el temor. Y te voy a decir algo, hermano: el temor no es un sentimiento ni es una emoción, es un demonio. Cuando sientes la presencia de ese demonio, sientes esa presencia y es lo que nosotros llamamos miedo. Porque el ser humano no fue creado para tener miedo. Haz de cuenta
que alguien o algo que tú no entiendas se te aparezca de repente, ¿sí? Y te haga sentir algo que normalmente nunca conociste. ¿Qué pasaría, hermano, si vieras un dinosaurio aquí en la puerta queriéndote pisar? ¿Qué vas a sentir? Vas a decir, mira un dinosaurio. Vas a arrancar a correr, ¿no es verdad? Porque tenemos temor a lo que no entendemos o no podemos explicar. Pero la Biblia nos habla de seres espirituales reales que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Y el demonio de miedo, el demonio de temor, ¿qué produce? Temor. Y el demonio de la angustia, ¿qué produce? Angustia. El demonio de muerte, ¿qué causa? Entonces, a mí Romanos me dice que nada de eso me puede afectar siempre y cuando no tenga miedo. Porque el temor es el primer demonio que se te va a enfrentar. Y cuando tengas temor, todos los demás demonios salen de la espalda de él. Y cada quien es seducido de su propia concupiscencia o de su propia debilidad, en otra palabra. Si yo soy una persona ansiosa, no se me va a aparecer un demonio de vicio, se me va a aparecer un demonio de nerviosismo, de estrés, de depresión. ¿Ya se entendió? Cada uno conforme su debilidad, ¿sí? Y sobre eso hay que ir trabajando en la iglesia, hermano. Dice la palabra, tener ánimo, yo soy, no temáis. Entonces escucharon su voz y se calmaron. Dice el 28, entonces Pedro le respondió, antes que todo, el ventajista de Pedro dijo, ya se me quitó el miedo. ¿Ustedes, por qué tenían miedo ustedes si sabían que era Jesús? Dice Pedro. ¿Sí? Se voltea Pedro a Jesús y le dice, Señor, fíjense qué dice Pedro, si eres tú, ¿qué le está dando a entender? No estaba seguro, ¿sí? Pero el primero le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es importante esto, hermanos, y el por qué se escribió esto. Porque cuando nosotros pasamos por algo, hermanos, es importante que entendamos que Jesucristo no va a nuestro auxilio. Jesucristo está junto a nosotros, esperando que nosotros vayamos a Él. Porque Él siempre dice, venid en pos de mí. Fíjense que le contesta a Jesucristo. Pedro estaba en otras palabras, estaba diciendo, si de verdad eres el Hijo de Dios, vas a poder hacer que yo camine sobre el agua. Yo quiero hacer lo que tú haces, le dijo Pedro en otras palabras. Y fíjense lo que dice Jesucristo. No le dice Jesús, a ver, espérame que yo te vaya a buscar para que yo te agarre de la mano, no te caigas, te bajes, yo te sostengo mientras practicas para ver si puedes o no puedes caminar sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesucristo? Solo le dijo, ven. ¿Sí? Ven. Está diciéndole, me estás poniendo a prueba, ahora ponte a prueba tú mismo. Si de verdad tienes fe, ven. Jesucristo, hermano, nos va a decir a nosotros en medio de la prueba. Hermana Génesis, ¿tienes un problema? Ven, aquí está la solución. Hermana Fanny, ¿tienes un problema? Ven, acércate, yo tengo la solución. Tenemos que levantarnos, es lo que nos está diciendo Jesucristo. No podemos sentarnos y llorar, no podemos aislarnos, escondernos, porque Dios no eso quiere. ¿Qué dice la palabra? Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Fíjense qué interesante. Cuando Goliat, un gigante de 2,35 metros, se le asoma a David, un niño, un muchachito. Imagínense qué corpulento era Goliat. Para que todos le tengan miedo, hasta los mejores soldados de Israel le tenían miedo.
Cuando David se entera que están ofendiendo a Dios, él quiere ir. Y Saúl le dice, se ríe primero y luego le dice, bueno, pues es el único valiente. Pero vete, pongo la armadura para que aunque sea no te medio mate. Le pone la armadura y el casco hasta le da vueltas porque no le viene. Él agarra, ¿cuántas piedras agarra? 7, 3, 4, ¿quién da más? 5. Una más, 8, 7. Y ya tiene un morral lleno de grava. ¿Cuántas piedras agarró? ¿Ah? Búsquenlo en la Biblia. Búsquenlo en la Biblia. Porque a lo mejor tienen otra versión diferente a la mía. 6, dice la hermana. Ya subió la apuesta. ¿Cuántos va a dar ustedes, hermano Reyes? 4, dice. ¿Cuántas? Nadie me ha buscado. ¿Dónde está? A ver, Carla, ¿qué tal estás estudiando? Yo sé que está en primera de Samuel, pero lo que pregunté es cuántas piedras agarró. Una piedra. 5 piedras. Estaba, digo la respuesta, pero no estaba seguro porque agarró su Biblia. Hizo lo mismo que Pedro. A veces, pero 5. ¿Por qué agarró 5? Uno para Goliat, uno para Saúl. Son las 5 armaduras, ¿no? 5 armaduras. No, solamente quedaba un gigante. Solamente quedaba un gigante. ¿Ah? 5 partes de la armadura de Dios, no. Fíjense, vamos a sacar la cuenta. La primera piedra era el miedo. La segunda piedra era la cobardía. La tercera piedra era el menosprecio, porque a él lo trataban como un joven y lo burlaban. La cuarta piedra era la falta de fe. Y la quinta piedra que agarró David, ¿cuál era? ¿Cuál será? La confianza en Dios. Tú no agarres 5 piedras, como dijo Poncho, agarra solamente una. No necesitas 5, necesitas una. A menos que sean 5 gigantes, pues agarra uno para cada uno. ¿Sí? O agarra un boomerang, así le pegas a todos y regresa a tu mano. Hermanos, fíjate, qué curioso. Uno que ni era guerrero, era pastor. Pero no era cualquier pastor, le había ganado un oso, le había ganado un león y con su propia mano le había arrebatado las ovejas a esos animales. O sea que él estaba acostumbrado a los retos. Ahora yo te pregunto, hermano, si ves que el Satanás está atacando a tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Eso vas a hacer? Si ves que Satanás tiene atrapado a tus hijos en el ocultismo, en el adulterio, en la fornicación, ¿te vas a refugiar en la iglesia nada más? No. Dice el hermano Reyes que va a salir corriendo. Sí vas a salir corriendo, pero a buscar a tu hijo para traerlo aquí a la iglesia. Sí, hermano. Tu actitud va a traer de vuelta a tu familia a la iglesia. Si tienes una actitud de temor, le demuestras a tu familia que tu Dios no tiene poder. ¿Y quién tiene un Dios de poder? ¿Quién tiene un Dios de poder? Sí. ¿Quién tiene un Dios de poder? No lo creemos, porque fíjate, en el amén lo decimos. ¿Quién tiene un Dios de poder? Ya nadie. Nos volvemos como Pedro.
pero es que si tú haces que yo haga esto, entonces creeré que tú eres Dios. Te voy a decir algo. Lo que Jesús siempre le quiso enseñar a Pedro era que decirle así: ¿sabes qué, Pedrito? Yo soy Dios antes de que tú nazcas. No me vas a enseñar a ser Dios. Yo te voy a enseñar a ser Pedro. Y cambia el nombre por el tuyo. Nosotros no le vamos a enseñar nada a Dios. Él nos va a enseñar a nosotros cómo enfrentar lo que venga, como venga. Pero a veces no tenemos la actitud porque no creemos que Dios es nuestro Dios. Y es Dios cuando nos conviene. Porque cuando no nos conviene y hay una tentación, ¿sí?, no nos conviene que sea nuestro Dios. Pero Dios es Dios en todo momento. Lo creamos o no lo creamos, lo vivamos o no lo vivamos, agarremos la bendición o no la agarremos. Si yo les digo, hermanos, acá hay muchos panes para todos, pero no se los voy a pasar a repartir, cada quien tiene que venir y agarrar su pan. Muchos hermanos no se van a pagar. ¿Saben por qué? Por temor, algunos por temor y otros porque están acostumbrados, pues estamos acostumbrados a que nos sirvan. Y nosotros no venimos a ser servidos. El Hijo de Dios no vino para ser servido, vino para servir, porque si no servimos, para nada servimos. Amén. Así es. Así es. Igual hacemos en la cena. Por eso la cena no se hace como en otras iglesias, que se pasa de lugar en lugar. No. Cada quien viene a agarrar bendición, porque la cena es comunión. Si yo quiero vivir en comunión, me acerco y convivo, participo. Nadie te va a obligar. Porque si yo te lo paso a tu lugar, ¿lo vas a agarrar o no? Sí lo vas a agarrar. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. Dios no te vino a servir. Vino para que cuando tú le sirvas, te demuestre que es tu Dios. ¿Se entendió? Dios no vino a servirnos. Porque aunque Él diga que bajó para darnos todo, eso todo no quiere decir hacer nuestros caprichos. Amén. Dice acá: y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Fíjate, andaba sobre las aguas, o sea que ya estaba caminando sobre el mar Pedro para ir a Jesús, ¿sí? Fíjense cómo va la evolución. Primero te dice Cristo: ten ánimo, yo soy, dice su nombre, yo soy, no temáis. Luego el 28 dice Pedro: pues está bien, me dices que yo no tenga miedo, entonces haz que yo haga lo que tú haces. Y le dice Dios: está bien, me estás retando, me estás probando, vente. Cuando le decimos a Dios: Señor, hazme fuerte, está bien, pero tú tienes que venir a donde yo estoy, yo no voy a ir donde tú estás. Tú tienes que cruzar esta brecha, yo no te voy a quitar esa brecha, la tienes que pasar tú. Y tenemos que vencer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro temor, nuestra angustia, nuestros celos, nuestra depresión, nuestra inseguridad, todo. Cuando tú empieces a avanzar, fíjate qué pasa. Empiezas a ver: pues sí puedo, como Rocky, ¿no? Pero cuando sientes el primer golpe de trago, no puedo, dices. Es lo que le pasó a Pedro. Fíjate qué le pasó a Pedro. Ya estaba caminando sobre el agua y de repente se cruzó un pajarito. ¿Vean qué pasó? El 30. Pero al ver al fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Quién lo venció? El temor. ¿El demonio de qué? De miedo. Entonces te hago la aclaración. Cuando pases por alguna circunstancia de tu vida, no solamente Dios está esperando por ti, también hay un demonio esperando para la oportunidad
de crearte temor, miedo, desesperación, angustia, inseguridad, para que dejes de ver a Jesús. Y entonces, hermano, pasa lo contrario de la bendición. Fíjate qué le pasó a Pedro. Tuvo miedo, y fíjense qué pasa cuando tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué dijo eso Pedro cuando era más fácil decirle: Señor, vuelve a hacer que camine sobre el agua? No, eso es lo que le dijo Pedro. Y Cristo le iba a volver a decir lo mismo. Estaba Jesucristo ahí. ¿Sí? Estaba Jesucristo ahí. Pero ¿por qué dejó que Pedro tuviera miedo? ¿Ah? Para probarlo. Tú me probaste, ahora yo te pruebo. Vamos a ver, ¿a quién le crees más? ¿Al temor o hasta que dices que es tu Dios? ¿A quién le creyó más? Al temor. Sin embargo, Dios nunca deja de tener misericordia. Y mira qué dice en el versículo 31. Cuando Él dice, Él empezó a hundirse, pero apenas dijo: Señor, sálvame, clamó. ¿Qué dice el salmo? ¿Qué dice el salmo? Muchos salmos dicen: clámame, escucha mi voz. Pero Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé. Fíjense qué le dice Jesucristo. Al momento Jesús extendió su mano. Antes de contestarle, Jesucristo lo agarró, lo sostuvo para que no se hunda y le dijo, luego le regañó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, ¿por qué creíste al temor y no a tu Dios? ¿Sí? ¿Se entendió, hermano? Y fíjate qué curioso pasó esto. Fíjate qué curioso es lo que dice la palabra. Vamos a leer todos el versículo 32. ¿Ve qué te dice la Biblia, hermano? Por favor, búscalo en la Biblia, porque esta prédica no es solamente para mí, es para ti, para todas las circunstancias de la vida. ¿Ve qué te dice acá? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Primero, les dije que no pierdan de vista el versículo 22. ¿Recuerdan qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Antes de irse Jesucristo, los dejó seguros en la barca, ¿o no? Después vino viento, después vino tormenta, después vino lo que haya venido, ellos estaban seguros, ¿dónde? ¿Por qué Pedro quiso salir de la barca? Estaba probando a Dios, ¿no? Es como que tú le digas: tu palabra dice que en tu nombre echaré fuera demonios. A ver, Satanás, vente. Te dice Satanás, se ríe de ti. Mira, no es necesario que me presentes de ti. Ahorita te mando a tu suegra, ahorita te mando tu temor. Y se manifiesta tu temor. Y si le tienes miedo a la culebra, se manifiesta una culebra. Y te hundes más que Pedro, ¿o no? Lo primero que Cristo quiere hacernos es ponernos seguros. ¿Y dónde estamos más seguros sino en la barca de Jesús? ¿Qué simboliza la barca? ¿Qué? La iglesia, exactamente. ¿Y por qué la barca? Es un objeto pequeño en donde los que se suben en la barca están en una comunión interna. ¿Por qué, hermanos, la barca simboliza la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser un lugar compacto en donde todos podamos convivir con armonía,
Porque si, fíjense, hazte de cuenta que esta es una barca. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos nos sentáramos de este lado? La barca se va y se hunde. Tiene que haber equilibrio. Tiene que haber trabajo en equipo. ¿Sí? Cada quien tiene que agarrar su función. Si yo soy mano, hacer mi trabajo de mano. ¿Sí? Y aquí no le vamos a dar a nadie en el trabajo de orejas. Sí. Porque van a oír de más. Eso déjense los diáconos, ¿verdad, Marcos? Dice la palabra. Entonces Jesucristo pone a salvaguarda a sus discípulos, no a todos. Si tú y yo nos consideramos discípulos de Jesús, Él nos pone en un resguardo del cual no debemos de salirnos, ni para probar a nadie, ni para probarte a ti mismo, ni para probar a Dios. Porque si nos salimos de la protección de Cristo Jesús, nos hundimos. Cristo está pendiente de nosotros, hermanos. Pero nunca te va a dar protección cuando tú te metes en algo que Él te ha dicho que no hagas. Amén. Muy bien. Volvemos a leer el 32 y dice: cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. La palabra de Dios me dice, hermano, que si yo me mantengo en el entender de la palabra, no en el conocer de la palabra, en el entender de la palabra, todo mi ser va a funcionar espiritualmente. ¿Sí, hermanos? Fíjense qué pasó en el 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Y le adoraron, porque entendieron que en la barca estaban seguros, que no iban a poder hacer lo mismo que Jesús hacía si no podían vencer su miedo. El miedo, hermano, escucha esto, cada quien tiene diferente temor, diferente miedo. El miedo es capaz de paralizarte, el miedo es capaz de no permitirte razonar, entender, discernir. Apaga lo que se llama dones. Por eso es importante no tener temor. ¿Se entendió? Por eso te dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús no debe de haber ningún tipo de temor. Porque si tienes temor, todos tus dones quedan así como alocados y revueltos y como que no saben dónde están. Amén. ¿Sí? Y es cuando dices, ¿por qué oré y no pasó nada? Porque tuviste miedo de que qué tal si no sana. Como dice Pedro. Si eres Dios, haz que yo ore y que sane. Dice Dios, no, yo ya te di el don, úsalo con fe. ¿O no? Si tienes un don y ya sabes cuál don, úsalo, no dudes. Tenemos que usar nuestros dones para el Dios. Jesús esperó su tiempo, hermanos. Lucas 2:41. 41 al 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hermanos, a los 12 años tú y Dios ya entran en una comunión. Es cuando se pierde la protección natural de Dios y tú tienes que aceptar a Cristo. Tenemos que aceptar a Cristo, o debemos aceptar a Cristo, porque no es imposición. A los 12 años empieza a formarse lo que se llama confianza en Dios. A partir de los 12 años. ¿Qué pasa antes de los 12 años? Es trabajo de los padres fomentar el amor a Dios. De 0 a 12 años fomentar el amor a Dios, y de 12 años a 18 años
fomentar la confianza en Dios. Para que cuando tengas la mayoría de edad, ya tienes amor, tienes confianza, Dios nunca se va a apartar de ti. Desafortunadamente, a veces nacemos en un hogar que no es cristiano y no hay estas dos cosas. Entonces, fíjate qué pasa. Tenemos que buscar a Dios a la edad que nos tocó aceptar a Cristo. A mí me tocó aceptar a Cristo a los 19, fuera de tiempo. No importa el tiempo en el cual buscaste a Dios, lo que importa, hermano, es de que a la edad que haya sido, le prestes el tiempo y la atención que Él pide. Pide, no demanda, pide. ¿Qué dice la palabra? Pedir, pedir, no reclamar, no exigir. ¿Se entendió? Dios responde a las peticiones, no a decirle, Señor, me tienes que hacer esto, porque tu palabra lo dice. No, Señor, tu palabra dice, espero tu promesa. ¿Se entendió? Hay una forma de pedir y hay otra forma de pedir que parezca que le estamos exigiendo a Dios. ¿Qué dice la palabra en Lucas, ahí mismo, 3:23? Que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Fíjense, de 12 a 30 años, ¿cuánto tiempo pasó? 18 años preparándose en la palabra. Y al mismo tiempo, Él servía de símbolo de manutención, porque Él trabajaba para mantener a su mamá y a sus hermanos. Pero cuando ya tenía la edad para ser un sacerdote, ¿sí? Lee Números 4:3, que dice, Números 4:3. Dice la palabra, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, según los levitas, a los 30 años, es la edad para ser un sacerdote. Él responde a esa orden de Melquisedec y a los 30 años empieza el ministerio de Jesús real. Lucas 2:52 me dice a mí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios primeramente y luego para los hombres. Entonces, hermano, nuestro crecimiento tiene que ser primero para con Dios y luego como testimonio. Y a veces nosotros cristianos entendemos mal y queremos servirle a Dios, pero no queremos darle un buen testimonio fuera de la iglesia, y es cuando la gente, escuchen esto, hermano, es una palabra que no debo usar, pero la voy a usar. La gente repudia a Cristo por culpa de nosotros. Porque hablamos muy bonito de la palabra, pero no demostramos amor. Y hay gente que sí demuestra a Dios sin ser cristiano, y a quién más se acerca la gente, al que tiene amor. Entonces Dios va a tener misericordia del que demuestra amor, porque Dios no quiere cristianos fariseos. Que lo que tú digas lo creas y lo practiques, aunque sea poco, porque en lo poco seremos fieles, no en lo mucho. ¿Se entendió? ¿De qué me sirve a mí aprenderme toda la ley como el fariseo si ando preocupado en que todos cumplan esa ley, cuando la única preocupación debería ser: amo yo a Dios, obedezco yo a Dios, le sirvo a Dios como dice la palabra? Tú eres el foco que tú debes de ver, no a los demás. ¿Sí? Y cuando veas a tu hermano, haz de cuenta que ves un espejo y así nunca lo vas a criticar. ¿Se entendió? No se entendió, ¿verdad? Muy bien. Hebreos 6:20, hermanos. Sí sé que cuesta esto, hermanos. Cuesta, pero sí se puede lograr. Porque de nada me sirve que la iglesia se llene, hermanos, de gente que solo viene y escucha, y cuando sale no lo hace. No me sirve de nada. Hebreos 6:20. Dice la palabra:
donde Jesús entró por nosotros. Escuchen esto. ¿Qué dice la palabra que sigue? Como precursor. ¿Qué es un precursor? Alguien que hizo primero las cosas para mostrarnos cómo se hace y que sí se puede hacer. Por eso lo que te pide Jesucristo no es imposible, porque Él ya lo hizo. ¿Se entendió? Entonces lo que te pide Jesucristo sí se puede hacer. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que les acabo de comentar. Allá mismo Hebreos, no lo pierdan, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, fíjense qué dice. Vamos a decirlo todos, hermanos, porque sé que muchos no creen que los hermanos sean esta palabra, pero aquí dice que sí. Por tanto, hermanos, no hermanos santos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cash Luna. Eso dice. ¿Cuál es el único apóstol que me dice que yo debo de seguir? ¿Qué dice? ¿Cuántos se autonombran apóstoles ahorita? Y empezamos a seguir al hombre. Y empezamos a seguir ideologías, sistemas políticos, burocracia religiosa. Cuando la palabra me dice a mí que el único es Cristo Jesús. O sea que si la iglesia dice apóstol Jorge Ramos, quemas ahí el letrero porque no hay más apóstoles. El último, ¿quién fue? ¿Quién? El último apóstol. Ya estás equivocando el ministerio de Pablo. El último apóstol fue Pablo. Y de allá se acabó, se gastó. 2.13, ahí mismo en Hebreos, fíjate que te dice acá. Otra vez, yo confiaré en Él. Está hablando de la congregación. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. Fíjate, hermano. Tú tienes una responsabilidad si eres padre, tus hijos. Tú tienes una responsabilidad si eres hermano mayor, tus hermanitos. Tú tienes una responsabilidad si eres hermano menor. El menor lo tiene más difícil porque tiene que orar por el mayor y por sus padres. Porque los menores pasan a ser, los últimos pasan a ser los primeros. ¿Entendió, hermano? El mayor tiene una responsabilidad por ser primogénito, pero el menor puede ocupar el lugar del primogénito si no se pone las pilas. Hebreos 5, del 8 al 10. Y aunque era hijo, muchos dicen, pero Cristo Jesús aguantó porque era hijo de Dios. Así que no sentía dolor, dejaba su mente en blanco y le podía hacer lo que sea y no sufría. No, hermano. En el momento de Getsemaní, Cristo llora lágrimas de sangre porque en ese momento le es quitado el Espíritu Santo y se queda como chanumano. ¿Sí? Hasta los piquetes de moscos sentía a Jesucristo en ese momento. Ya no tenía el Espíritu Santo. Y todo lo que es su pasión, hermano, lo pasa como un ser humano. Como oveja matadera. ¿Qué te dice acá, hermano? Versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No olvides esta palabra porque al final vas a entender. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No te olvides de esto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para algunos predestinados. Eso dice. Para todos los que le obedecen. Y aquí hago una aclaración. Aquí, hermanos, supuestamente todos los que estamos somos salvos. ¿Sí o no? Pero aquí hay una división. Aquí no todos obedecen al Señor. Y Él es el Salvador
No de los que dicen, Señor, entra a mi corazón, sino de los que obedecen, leen, aman su palabra. Se constituyen hijos de Dios, hacedores. A ver, hermano. Divisiones. Y pues hay que empezar a multiplicar y a sumar, hermanos. El domingo van a aprender. Sí. O sea que fue mala influencia la división. Dice la palabra, hermanos, ahora Gálatas 4, del 4 al 7, ya estamos terminando. Gálatas 4. Ya que avisarle a los hermanos que ya se cambió la hora porque muchos se fueron. Gálatas 4, 4 al 7 dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué me está diciendo esta frase? Que cuando llegó el momento de Dios de actuar, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escucha bien esto, tú que quieres amar la ley. Por ley me refiero a la ley judía. Los 666 mandamientos de la ley. 663, perdón. Mandamientos de estatuto. Si te quieres apegar a eso, fíjate lo que hizo Jesucristo. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea que te quitó la esclavitud de la ley. Ya no tienes que obedecer la ley. Solamente tienes que obedecer a quién. Al apóstol, al autor de la salvación. ¿Quién es? Cristo Jesús. Muy bien. A fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Hijos. Por tanto, ya no somos esclavos. Tú quieres seguir esclavizado con la ley, es tu decisión. La gracia de Cristo es la llave para que te quites esa cadena de amargura y de opresión. Cristo Jesús. Y Él rompe todo yugo. Versículo 6. Por cuanto sois, ¿qué dice? Hijos, Dios envió a vuestros corazones, por el que no sepa dónde mora el Espíritu Santo, su casa es el corazón, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y vamos a leer el 7 todos, hermanos, pero fuerte. Así que ya no eres esclavo, ¿lo crees? ¿O te cambiamos el nombre a Pedro? Sí, porque si no lo crees, sin dudas, nos volvemos como Pedro. ¿Te diste cuenta? Si quieres seguir esclavizado por lo que fuera, cuando Dios te da la libertad, ¿decisión de quién? Dios no te va a poder quitar de ahí si tú no tomas la decisión de actuar. Amén. Tu temor, tu ansiedad, tu depresión, tu vicio, tu celo, todo lo que tengamos, debemos decidir salir de ello para que Cristo nos dé la llave y la fortaleza. Amén. Muy bien. Te dije que no pierdas de vista algunos detalles, ¿te acuerdas? Para terminar te voy a hacer dos preguntas. La primera, hay dos formas de aprender a esperar o de aprender la paciencia. Cada quien va a decidir cuál es la forma que quiere aprender. Amén. Te voy a decir las dos formas y luego te voy a hacer las preguntas. Presta mucha atención para lo que vais a contestar. Es pregunta de examen. Romanos 5:3. ¿Qué te dice la palabra? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia produce prueba, y la prueba,
esperanza. Muy bien, esta es una opción. ¿Lo leíste? ¿Lo entendiste? Ahí te va la segunda opción. Segunda de Pedro 1:6. Lo leímos ayer para el que vino ayer. Segunda de Pedro 1:6. Vamos a leer desde el 5, hermano. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Escucha esto. Poniendo toda diligencia. ¿Qué es poniendo la diligencia, hermano? ¿Qué es diligencia? ¿Qué es ser diligente? ¿Qué será ser diligente, Oscar? Servicial, diligente, ajá, ¿qué más? Presto, bien, trabajador, diligente, es alguien que está poniendo su atención para poder conseguir algo en un menor plazo posible. ¿Sí? Un ejemplo. Tavo es estudiante ahorita. Si él no es diligente, no va a aprovechar todos los estudios que le están dando en la escuela donde va. ¿Se entendió? De esos estudios depende el futuro de Tavo. Entonces, si él es diligente, lo va a tratar de absorber con la mayor capacidad posible. ¿Sí? No va a perder el tiempo chismeando, ni en los vicios, ni en nada, sino que se va a enfocar en lo que realmente es importante. Eso es ser diligente. Ahora te explico. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. Ya explicamos qué es la virtud. ¿Qué era la virtud? Verdad. Muy bien. A la verdad, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Leemos el 8 todos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Te voy a hacer una pregunta tácita. ¿Qué quiere decir una pregunta tácita? Que te hago una pregunta y no tienes que responder. Te respondes acá. ¿Cuánto fruto has ganado esta semana? Dejamos la pregunta a la vez. Dice acá, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendiste? Cuando aceptamos a Cristo tenemos fe. ¿Qué es lo inmediato a la fe? Buscar la verdad. ¿Qué es lo inmediato a la verdad? Conocimiento, aprender de la palabra. Si yo sigo esta escalera espiritual, hermanos, ¿en qué parte de esta escalera, que esta escalera se llama perfeccionamiento, en qué parte de esta escalera están las tribulaciones y las pruebas? ¿Ah? En ninguno. Ahora te pregunto, ¿cómo quieres tú esperar al Señor? ¿Cómo quieres tú que el Señor te enseñe a ser paciente? ¿En medio de la tribulación y la prueba? ¿O en medio de tu perfeccionamiento? ¿Cuál es mejor? Tú lo decides. Porque a veces Dios permite, no manda, pruebas, para que tú aprendas a esperar en el Señor, pero también tienes que tomar decisiones. Y la decisión que debemos de tomar es que si ya acepté a Cristo, seguir el camino de Cristo, que es paulatino. Y entonces ninguna prueba, ninguna tribulación podrá afectarme, porque Romanos me dice que nada me puede apartar del amor que es en Cristo Jesús. Y la palabra misma me responde, busca ahí 2 de Pedro 3:9. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que aprendamos. No hay otra respuesta. ¿Hasta cuándo me vas a sacar de aquí, Señor? Hasta que decidas. Hasta que decidas. Yo te saco de donde tú estés
¿Sí? ¿Qué te dice la palabra, hermano? Con esto vamos a terminar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto, hermanos, sí tiene fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad se está acercando. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Cristo. ¿Lo creamos o no lo creamos? Porque cuando suceda, entonces todos los que no creyeron, creerán. Pero será demasiado tarde. ¿Sí? Amén. Muy bien. Ahora te hago las preguntas que no tienes que responder. ¿Cuánto tiempo más crees que te va a esperar Jesucristo? Acuérdate que hablamos de dos fuerzas, ¿se acuerdan? La de Cristo y la de Satanás. Y hay dos fuerzas que están luchando por tu alma. Cristo no te obliga y te dice, ven, yo te espero. Y Satanás te dice, yo voy a donde tú estás. Depende de lo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo crees tú que Cristo te va a esperar? La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo dejarás esperando a Jesús por ti? ¿Cuánto tiempo dejaremos a Cristo esperando por nosotros? Él está extendiendo su mano. Si viene tu mejor amigo y te extiende su mano, ¿tú qué vas a hacer? Lo saludas mínimo, ¿no? ¿No es verdad? Cristo está así. Pero a veces no queremos agarrar su mano. Y nos está mostrando la mano. Y volteamos a ver hacia otro lado. Solo tomemos la mano de Cristo y Él nos mostrará la salida de donde queremos salir. ¿Amén? ¿Lo creemos o no lo creemos? Muy bien. Nos podemos decir y vamos a orar. Damos la bienvenida.